Ya hemos visto, hermanos, los 6 días de la creación. Hoy estudiamos entonces el séptimo día. Y para amarrar lo que ya hemos visto anteriormente, no existen dos creaciones, no existe una brecha, una creación original en Génesis 1 para ser continuado por una siguiente creación comenzando en el Génesis 1:2. La creación se llevó a cabo en 6 días literales de 24 horas. Fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el día segundo, etcétera. Y por más loco que esto puede sonar, la Biblia nos sigue diciendo que creemos esto por fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la que dice, fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? Entonces, si creemos esto por fe, no tenemos ningún obstáculo en creer que si fueron días literales, no suena más científico en decir que fue por medio de la evolución. Simplemente nosotros tenemos que creer lo que dice las Escrituras. Entonces, entrando al séptimo día, hay cosas muy distintas en el séptimo día a todos los demás, versículos acerca de los días de la creación. El número 7 en la Biblia es comprendido con un significado espiritual. Número 7 regularmente es el número de la perfección de Dios. Si recuerdan cuando hicimos el estudio en Apocalipsis, todo fue hecho en secuencias de 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas de ira, 7 estruendos. La Biblia siempre funciona en 7 cuando está hablando de algo que Dios quiere dar, que es un número exacto. Hay muchas cosas que suceden en 7, aunque ese no es un estudio de números o números bíblicos, pero nomás para decir qué curioso que el número 7 fue usado por Pedro cuando le preguntó, ¿cuántas veces perdono a mi hermano? 7 veces. Y Jesús se la volteó diciendo, no, 70 por 7. Dijo en Mateo 18:22, Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Otra vez usando el número 7. El séptimo día de la creación, vemos algo peculiar a los demás días. Por ejemplo, primero, no hay una fórmula en la que dice, entonces dijo Dios. Todo lo que hemos visto de la creación de Dios, Dios dijo y algo sucedió. En este día no dijo nada. Porque no se requiere una palabra creadora, sino que ya estaba todo creado. En segundo lugar, vemos que ese día no tiene el cierre habitual que vimos en los demás días, que fue la tarde y la mañana y la terminación de un día. Simplemente se establece algo que sucede en este día. Teológicamente, quizás la ausencia de estas palabras fue la tarde y la mañana, es porque la intención de Dios era que el descanso que se iba a encontrar en Dios iba a ser eterno. En otras palabras, no era como que en el séptimo día fue la tarde y la mañana, el día de reposo terminó, sino que lo que nos quiso dar a entender Dios era que ese día de reposo en el cual Dios descansó iba a ser para Adán y Eva y todos los que iban a estar en la tierra, excepto que ese descanso fue destruido por el pecado. Muy bien, entonces hay la ausencia de tarde y mañana. Tercero, el séptimo día es el único día de la semana que fue consagrado por Dios. Dice la Biblia que Dios santificó ese día. Fue consagrado por Dios. Ya muchos están pensando, entonces, ¿por qué no tenemos servicios los sábados? Ahorita vamos a llegar a eso. Una cuarta diferencia al séptimo día, los días de la creación, es que el número séptimo, la palabra séptimo, el día 7, que en todos los demás días nunca se repitió 2 veces en adiciones al versículo 2. En otras palabras, y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Otra vez, lo repite 3 veces la palabra séptimo. Nunca se repite tal cosa en cuanto a los demás días de la creación. Eugene Roop dijo lo siguiente, vean, el drama de la creación no fluye en una actividad incesante. La creación se mueve hacia el descanso. Ese descanso no es el descanso de uno que está exhausto,
porque obviamente Dios no se cansa, no es hombre para cansarse. Aunque eso puede estar incluido, el descanso de la creación describe el descanso de quien está satisfecho, quien mira al mundo y dice, he aquí, es muy bueno. Entonces, simplemente Dios descansa. Pero entonces, vamos a ver las siguientes verdades y como les digo, no es un estudio profundo en esta noche, pero sí es algo necesario para ver. Noten número 1, por favor, conmigo. Dios descansa. Y tenemos que comprender esto en luz de las Escrituras. Y antes de entrar a varios comentaristas, tenemos que comprender que Dios nunca descansa. Muy bien, no piensen de Dios de alguien que tiene un día de reposo, por decirlo así, que Dios descansa en su esencia. Si no estuviéramos en problemas todos, imagínense que si descansara Dios y en su día de descanso te metes en peligro, ¿qué haces? Pues Dios está descansando, ¿verdad? No existe tal cosa. Dios no descansa como el ser humano descansa. Dios no necesita descansar, pero cuando dice la Biblia que descansó, lo único que eso significa es que en ese día no creó nada, pero eso no quiere decir que paró de hacer su trabajo. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, John Phillips dice, los primeros versículos de Génesis 2 parecen ser una nota al pie de la historia de la creación. El descanso de Dios es una cosa maravillosa. No es que Dios se canse. Cuanto más entendemos la naturaleza del universo físico, más vemos que el universo material es simplemente una expresión de la energía ilimitada de Dios. Cada objeto material del universo está compuesto de átomos, haces de energía pura, energía que se convierte en movimiento, movimiento que se convierte en fenómeno. Obviamente, el Dios que puede crear más universos de los que el hombre puede contar y que puede encerrar en el diminuto seno del atónomo suficiente energía para destruir una isla, no puede descansarse, no puede cansarse. Y el reposo de Dios entonces dice simplemente que Dios vio la creación, dijo, ya está todo terminado y simplemente no creó, pero no que él estaba cansado. Dios entonces bendice el día séptimo y Kent Hughes dice lo siguiente, noten, ¿por qué Dios descansó? Ciertamente no por fatiga. La omnipotencia no necesita descanso porque independientemente de la cantidad de poder que emana de él, su poder no se agota ni un ápice. Su omnipotente poder creador es infinito. Dios no necesita un respiro. En realidad, la palabra reposó significa cesar de. Dios simplemente detuvo su actividad creadora. De hecho, aunque Dios descansó, cesó su actividad creadora, que es lo que está hablando, aún trabaja. Y ahorita vamos a ver qué tipo de trabajo esto es lo que está implicado aquí. Por ejemplo, el descanso de Dios, no es que Dios paró de obrar. Cuando Jesús sanó al paralítico, lo culparon porque él estaba sanando en el día séptimo. Eran un montón de fundamentalistas confundidos en su crítica de Jesús. Qué curioso, ¿no? Que hizo una obra creadora y lo único que les preocupaba a los fariseos era en el día que lo sanó, no que fue sanado. Muy bien, una cosa es que, wow, qué tremendo sanase. Fíjate que sanase en el día que no debes de sanar y están más preocupados de eso. Pero Jesús respondió y dijo que aún su Dios o su Padre trabajaba hasta el día de hoy. Nunca paró de trabajar Dios, nunca para de trabajar. Ahorita vamos a ver más de esto, pero el descanso de Dios, hermanos, fue el profundo placer y satisfacción por el fruto de su trabajo. Todo lo que Dios creó lo vio bien Dios, lo vio con satisfacción y dijo, todo es bueno y todo está terminado. Rod Mattoon dijo lo siguiente, Dios descansó el séptimo día después que terminó su creación. La palabra hebrea para descanso es sabbat, que suena como sábado. Puede significar dejar de trabajar, descansar y celebrar. Cuando la Escritura dice que el Señor descansó el séptimo día, significa que Él cesó su obra porque estaba completa. Dios no detuvo porque estaba cansado. O sea, nunca debemos de comprender esto de Dios. Entonces vemos que Dios descansa, Dios cesa de crear. Noten segundo, por favor, el día de descanso. Ya entendemos lo que significa que Dios
descansa, ahora tenemos que entender que es el día de descanso. Hay muchos errores cometidos por muchos cristianos y ahorita vamos a tratar de corregir eso. Por ejemplo, muchos cristianos erróneamente piensan que el día domingo es el sábado cristiano. Y cometen errores y piensan que, bueno, pues los judíos tienen sábado, nosotros tenemos el domingo, y no es de tal cosa. Ahorita vamos a ver que son dos cosas muy distintas. No podemos mezclar las cosas. Nosotros no somos judíos cristianos. No estamos aquí celebrando un ritual religioso. Y muchas veces malentendemos qué significa el día de descanso a como Dios lo está estableciendo y lo que estamos haciendo el día de hoy. Si fuéramos así como el día de descanso lo establece Dios, pues todos merecemos muerte porque estamos aquí, hemos salido de nuestra casa. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Lo que estamos haciendo, o a menos que quieres morir después del servicio. Pero noten, por favor, John Phillips continuó diciendo acerca del día de descanso. Y noten, por favor, 10 veces en el versículo 2 y 3 se menciona a Dios por nombre como para enfatizar el hecho de que era el sábado de Dios. Más tarde lo extendió a Israel como parte de su pacto con ese pueblo, Éxodo 20. Pero como con cualquier otra cosa que el hombre tenga que hacer, el sábado fue distorsionado y destruido. En lugar de ser un día de descanso, los judíos con su genio para las minucias religiosas incrustaron el día con tan enormes cobertores de tradición que el día se convirtió en una carga intolerable. Jesús dijo exactamente eso cuando sanó a un hombre viciado en sábado. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Dios descansó de crear, pero trabaja para sostener el mundo con su poder, gobernándolo con su providencia y asegurando la propagación de sus criaturas. De hecho, si dejara de trabajar, todo se desvolviera en la nada. Entonces vemos que el descanso fue luego distorsionado. Es algo bien curioso, pero nomás para ver esto, cuando nosotros venimos aquí, en realidad nuestro día domingo es un día de adorar, no de descansar. Fundamentalmente esas dos cosas son muy diferentes. El sábado judío era un sábado en el cual no se podía hacer obra ninguna, ni prender leña. En otras palabras, no podríamos ni prender nuestra estufa. Todo se tenía que hacer la preparación en la víspera del sábado porque no se podía hacer absolutamente ninguna obra en el sábado. Para muchos adventistas están erróneamente pensando o los mesiánicos, que se tiene que celebrar el día sábado y dicen que observan el día sábado, pero en realidad el momento que salen de sus casas ya quebraron el sábado. El sábado no es un día de adoración, es un día de reposo en cómo fue establecido en esto. Pero vean esto en la pantalla. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Dios santificó el séptimo día porque era un regalo para el hombre para descansar y reponerse. Y sobre todo porque el sábado es una sombra del descanso disponible a través de la persona y obra de Jesucristo. Entonces los adventistas van a tener esto bien mal. Van a estar un día hablando con gente que se cree judía y está bien confuso sobre qué es un judío, qué es un gentil. Estamos viendo plagas de mala información acerca de este tema. Habían misioneros que antes apoyábamos, que tuvimos que parar de apoyar porque de repente pensaron que eran judíos, comenzaron a celebrar el judío y en lugar de ganar a judíos para Cristo, se hicieron judíos ellos. Entonces, curiosamente, tenemos que comprender eso porque el séptimo día, el día de descanso, tiene que ser comprendido en su contexto. Entonces, ¿cuál es el significado del séptimo día? Noten primero, por favor, en sus notas. Aunque Dios santificó el séptimo día, aquí va esta cosa bien importante, no lo hizo saber hasta cientos de años después. Qué curioso que un día que supuestamente es tan importante para los judíos o para los mesiánicos y los adventistas, este día que Dios santificó, nadie supo de la santificación de este día hasta el monte de Sinaí. Piénselo, nadie sabía. Adán no sabía, Noé no sabía,
Isaac no sabía, nadie hasta el monte de Sinaí sabía que el día sábado era un día especial e importante. Eso es muy importante para comprender, porque cuando estamos comprendiendo la ley ceremonial y la ley moral, la ley ceremonial es algo que se estableció en monte Sinaí, la ley moral es algo que existía antes de Sinaí y continúa aún en el Nuevo Testamento. Pero Noé no supo de este día especial. Nunca fue mencionado, mientras que los diezmos eran mencionados, el día séptimo no. Incluso la primera vez que Dios mencionó el día de reposo fue en Éxodo 16. Y ahí ustedes pueden leer acerca del maná que había caído y el día séptimo tenían que recogerlo y descansar. Dios dio a conocer sobre el día de reposo hasta que ya Dios dio la ley. Noten Nehemías 9, versículo 13 al 14. Este versículo es bien importante en cuanto al tema. Y sobre el monte de Sinaí, descendiente, y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de ¿qué? Santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Y la ley, perdón. Nehemías 9 entonces nos dice que no fue hasta Sinaí que entonces Dios les dio los estatutos del día sábado. Entonces quiere decir que desde la creación hasta el Éxodo, nadie sabía del día sábado, nadie sabía del día de descanso, nadie conocía de eso. Entonces, eso es muy importante para comprender en contexto que aunque ese es un día que Dios santificó, no le dijo a nadie que lo había santificado, no hasta que se lo dijo a Moisés y luego Moisés lo escribió, pero todos los que vivieron en la era de Génesis, pues nadie supo, hasta que no salieron de Egipto, ya estaban entonces, hasta que se estableció la ley, nadie guardaba el sábado como día de reposo. Noten segundo, por favor, el guardar el sábado era un pacto entre Dios y la nación de Israel y nadie más. Eso es muy importante también para comprender, porque de ninguna forma un gentil o un cristiano es obligado a guardar ningún sábado, porque el sábado no tiene nada que ver con nosotros los gentiles. Incluso dice la Biblia en Éxodo 31, versículo 12, noten por favor. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás ¿a quiénes? Diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Cuando Dios establece entonces el día sábado, no lo hace como una ley moral en la cual toda la humanidad tenía que observarlo. Él quería que los judíos lo hicieran, porque esto iba a ser una señal entre Dios y el pueblo judío. Muy bien, lo vuelve a decir en Éxodo 31, 16 al 17. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes? Otra vez, ¿quiénes? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Versículo 17, señal es para siempre entre mí y ¿quiénes? Otra vez, ¿quiénes? Los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que el séptimo día fue dado a los judíos para que fuera una señal peculiar entre la nación de Israel y su Dios. Porque eso es bien importante. Porque Dios quiso santificar este pueblo y apartarlos. Hay muchos gentiles que están como con un problema de identidad, que quieren ser judíos, pero es muy diferente porque Dios está tratando de hacer un pacto con los judíos específicamente. Yo siempre le digo a los que de plano quieren ser judíos que vayan y se vistan siempre 100% de algodón, porque tienen que observar no solo el sábado, tienen que observar todas las leyes que Dios dio a Israel que iban a ser como señal. Y recuerden, ¿sabes lo que Dios quería para el pueblo de Israel? Que cuando todos ellos no hicieran nada el sábado, ellos declararan al mundo entero como pueblo judío, yo creo en un Dios que creó todo en el 6º día y en el 7º descansó. Para los supuestamente cristianos evolucionistas, pues van a tener que descansar una era, ¿verdad?
Van a tener que vivir en perpetuo descanso porque no es un día de 24 horas. Para los que creemos que eran días de 24 horas, pues es un descanso de un día. Pero aquí los judíos declaraban a todos los pueblos gentiles, creemos en un Dios creador que lo hizo todo en 6 días y descansó en el séptimo. Y por eso nosotros descansamos, porque nos identificamos con este Dios. Es una señal entre nosotros y nuestro Dios. Pero esa señal se la dio a los judíos. El hecho que los judíos, por ejemplo, no podían mezclar telas. ¿Qué significaba eso? Mientras que todas las naciones, no importaban qué se ponían, a los judíos les dijo, mira, si van a usar algodón, no lo mezclen con otra cosa. Y todo esto iba a ser una señal para decirle al pueblo de Israel, es mi deseo como Dios que ustedes no se mezclen con otras naciones. Hasta en la forma que se visten, quiero que recuerden que mi pueblo ha de ser santo, separado, que no se mezcle. Así que cuando te pongas ropa, tienes que recordar este principio. No pueden ver mezclas de telas. Cuando iban a trabajar, no pueden mezclar 2 semillas. Y alguien podría decir, ¿pero por qué? Porque Dios les está diciendo, ustedes van a ser diferentes a todas las naciones. Quiero que estén tan aparte de todo mundo, que aun cuando trabajes y te vistas, recuerdes este principio que no puedes mezclar semillas. Luego les dijo, cuando vayan a usar animales, no pueden mezclar 2 animales en un solo yugo. Si van a hacer 2 asnos, van a ser 2 asnos. Si van a hacer 2 bueyes, pero no puedes tener un buey y un asno juntos. ¿Por qué? Porque Dios quiso, porque aun cuando estés trabajando, quiero que ustedes sean una señal a todo el mundo. Que yo los quiero aparte, santificados, que no se mezclen, que observen todo el mundo que ustedes son diferentes a todo lo demás. El día sábado fue dado entonces al pueblo de Israel. John Rice dice, nótese también que todas estas leyes, incluyendo el sábado, fueron dadas a conocer por mano de Moisés, tu siervo, como dice Nehemías. Entonces el sábado se dio a conocer por primera vez a la humanidad en el monte Sinaí. Hasta ese momento, ninguna persona viva había oído hablar de él. Dios en su propia mente había santificado el séptimo día al final de la creación, Génesis 2:3. Pero esto no se dio a conocer al hombre hasta el monte Sinaí. Y ese versículo en Génesis 2:3 no fue escrito por Moisés hasta después de eso. Antes del monte Sinaí, la ley moral estaba en vigor, pero no la ley del sábado. Muy bien, entonces eso es bien importante. Domingo no es sábado y sábado no es domingo. Amén. Yo sé que es obvio, pero bueno, es para que no exista confusión. Muchos cristianos entonces cometen el error que piensan que nosotros entramos y sustituimos el día sábado judío y simplemente llegamos y dijimos, fíjate que a nosotros porque nos nace en el corazón vamos a celebrarlo en domingo. No funciona así. El sábado era para descansar. El domingo es para adorar. 2 funciones distintas. La iglesia debe reunirse cada primer día de la semana porque así lo establece la iglesia primitiva. Incluso 1 Corintios 6:2 lo ordena. Dice lo siguiente. ¿Qué dice? Entonces no dice cada séptimo día, dice cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo porque cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hechos 27, el primer día de la semana, ¿qué fue ordenado? Reunidos los discípulos, ¿para qué? Partir el pan. Pablo les ¿qué? Habiendo de salir al día siguiente y a lo largo del discurso hasta la medianoche. Entonces, el día primero de la semana se reunían para que se les enseñara, para que pudieran tener compañerismo, partían pan, y se reunían para adorar, recoger ofrendas. Déjales digo esto, lo que está sucediendo aquí es que ellos salían y venimos y adoramos el día domingo. Estamos en la iglesia, se enseña. No, incluso yo pienso que los días más cansados para mí es el domingo, no es un día de descanso. Amén. Y a lo mejor hasta para muchos de ustedes cristianos terminan bien cansados el domingo porque estamos sirviendo a Dios. No es particularmente un día de otro para que venía a la iglesia
y seguramente podríamos estar todos bien a gusto en casa, pero como amamos a Dios, el primer día de la semana adoramos a Dios. Pero escuchen, ¿por qué el primer día de la semana? Porque ese fue el día que resucitó Jesucristo. Entonces los judíos se identifican con un Dios creador descansando en el séptimo día. Nosotros como cristianos nos identificamos con un Salvador resucitado al adorar al primer día de la semana. Muy bien, correctamente hay ¿cómo se llama? En el calendario, si no tiene un calendario correcto, el domingo es el primer día de la semana, no el último día de la semana. Pero como muchos sí descansan de sus labores de trabajo el domingo, piensan que el domingo es el último día de la semana, pero bíblicamente es el primer día de la semana. Muy bien, para que no lo confundan. Incluso la iglesia no solo se reunía el primer día de la semana, pero vemos que el día de la semana es llamado el día del Señor. En Apocalipsis 1:10 dice la Biblia, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor, no el día del gran Dios y el día del Señor como en tiempos finales, sino que ese es el día del Señor, el primer día de la semana. John Rice dijo lo siguiente, pero uno puede insistir, el mandamiento del sábado está en los 10 mandamientos. Sí lo es, pero recuerda que los 10 mandamientos están dirigidos principalmente a Israel. Todos los mandamientos, los 9 de los 10 mandamientos, existen antes de la ley y en el Nuevo Testamento, lo cual esto establece la ley moral. Muy bien. Continúa. Sin embargo, vean por favor esto en la pantalla. No debemos maravillarnos que Dios incluya en los 10 mandamientos una ley ceremonial que representa la salvación. El día sábado representa nuestro descanso en Dios. Luego llegamos aquí a esto, pero hermanos, principalmente, el sábado fue un pacto entre Dios y la nación de Israel. Quiero que vean tercero, por favor. Dios prohíbe juzgar a cualquier cristiano que no observa el sábado. Esa es otra evidencia grande que Dios detiene a cualquier persona porque como no es esencial y como Cristo que ya resucitó, ya terminó con todo lo que iba a ser una sombra de lo que iba a ser la salvación, ya no hay necesidad por qué guardar el sábado. Ya el sábado es Jesucristo. Colosenses 2:16 al 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días que dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, otra vez llegamos a lo mismo. Sí es establecido en los 10 mandamientos, sí era una ley ceremonial, pero es obvio en el Nuevo Testamento que Dios hablándole a cristianos le dije, hey, no dejes que los judíos te estén juzgando por no observar el día sábado. Eso era una sombra de lo que se iba a cumplir en Cristo y como nosotros creemos en Cristo, ya se cumplió la sombra. No tenemos que estar viviendo de tal punto, de tal forma que apuntamos hacia un Mesías que viene, tenemos que vivir de tal forma que declara que el Mesías ya vino. Por eso nosotros celebramos en domingo, el primer día de la semana, apuntamos hacia la resurrección de Jesucristo. No estamos apuntando hacia ojalá que un día venga el Mesías ya llegó. Amén. Entonces, el cristiano no va a ser juzgado por la ley ceremonial. Nosotros somos libres de esto. Incluso el propósito y el plan del sábado era y apuntaba hacia el Mesías que es Jesucristo. Vean Hebreos 4, versículo 9, por favor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo nuestro es Jesús. En Él descansamos, en Él está el descanso de nuestra alma. Entonces, cristianos, no tenemos ninguna obligación hacia el sábado. Yo sé que muchos se confunden con los adventistas.
Y aún ellos un día se topa con una adventista y dicen, no, pues nosotros, ¿verdad? Adoramos o observamos el sábado. Dile, no seas mentiroso, porque si lo observas no debes de salir para nada el sábado. Te hiciste unas quesadillas en sábado, prendiste el lumbre. Porque la Biblia dice que ni eso podías hacer, no podías ni prender leña, no podías hacer nada. Por eso tenían que preparar la comida y ya tenerla hecha, porque no podían hacer en lo absoluto ninguna obra. Luego los judíos comenzaron a hacerse mezcla y comenzaron a crear lo que se llama la Mishnah, que eran muchas de las prácticas judías que las hicieron tradiciones. Y curiosamente, como la Biblia decía que no podían salir de sus casas, los judíos se prendieron el foco y dijeron, ya sé cómo irnos de la casa y no irnos de la casa. Entonces ellos agarraban costales y llenaban de su propio territorio, llenaban tierra. Entonces ellos por decirlo así, cada 10 metros tiraban tierra, la pisaban, estaban pisando su casa, la otra vez volvían otra vez a caminar. Ya les digo que para gente que le anda buscando 3 pies al gato, lo encuentran muy bien y establecieron esto en la Mishnah. Pero hermanos, aunque estamos libres de la obligación legal del sábado, no nos atrevemos a ignorar la importancia de un día de descanso. No estoy minimizando aquí el hecho que el ser humano tiene que desconectarse de vez en cuando y descansar. Estoy diciendo que nosotros como cristianos no tenemos que observar el día sábado religiosamente. Dios ha construido la necesidad del descanso y aún Jesús descansó, aunque cuando Él se cansaba, pues descansaba. Y sanó y salía en el día sábado porque Él era el Dios del sábado. Pero vean eso por favor en la pantalla, no existe ningún mandamiento antes del monte Sinaí para guardar el sábado. Eso es muy importante. También igual de importante es el siguiente dicho aquí, noten, tampoco existe ningún mandamiento en el Nuevo Testamento donde somos ordenados a guardar el sábado. Entonces, en ningún lugar del Nuevo Testamento somos ordenados a guardarlo. Entonces, es importante que sí, es bueno descansar, pero es bueno adorar a Dios también, como la Biblia lo dice y lo establece. Entonces, tenemos que Dios descansa. Segundo, vemos el día de descanso. Y noten tercero, por favor, Cristo, nuestro descanso. Y tenemos que recordar en este día que aunque Dios descansó, si hay un descanso para el cristiano, es bueno que el hombre descanse. No hay nada de malo ni pecaminoso al descansar. Muchas veces nos cansamos y es bueno descansar. Y digo eso, ya que vamos a comenzar a 2 servicios, aunque aprecio mucho el amor y la dedicación de muchos hermanos que se están quedando los 2 servicios. Y qué bueno, no se sientan mal si un día vienen al primer servicio para descansar el resto de la tarde y no tener un día tan atareado. Muchas veces nos cansamos, muy bien, eso es la verdad. Y uno nunca debe sentirse mal si es trabajador, pero para aquellos que siempre descansan, despiértate, échale ganas y no seas flojo, muy bien, es diferente. Proverbios 13, versículo 4, el alma del perezoso desea. ¿Y qué dice? Y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, ¿qué dice? Dios nunca bendice al flojo. El flojo desea muchas cosas y nada hace. Pero déjales digo, si usted trabaja y gana con el sudor de su frente, pues tienes que descansar y no somos máquinas y desconéctense y sepan, les voy a decir, sepan cómo descansar. Muchos hermanos no saben descansar. Descansan. Yo, por ejemplo, cuando estamos allá en la Ciudad de México, yo le tuve que decir a mi esposa, así, ya. Caminamos, no hombre, estaba deseando regresar a mi oficina. Muy bien. Estábamos tan cansados, estamos pasando un tremendo tiempo además. Fue bien divertido, pero qué cansado. Porque caminamos a más no poder. Fuimos a ¿cómo se llama? A un montón de cosas de artes. Fuimos a ver museos y mi esposa está bien emocionada. Lo que más me emocionó a mí es ver a mi esposa emocionada. Muy bien. Cada artículo que veíamos leía de qué se trataba. Y yo miraba nomás así un pedazo de papel o barro y mi esposa, bueno, abría toda su imaginación y estaba leyendo la información. Y se me hizo divertido porque ella me explicaba todo lo que leía. Entonces
Entonces llegamos a un lugar, me decía, mira, ¿ves esto? Y yo, ¿qué? Esto fue usado. Ahora sí ya estaba bien interesado. Pero después de 20 veces de leer cartulinas así chiquitas con una letrita que con mi estigmatismo yo estaba con que, ¿qué dice? O sea, estaba batallando mucho. Ya mi esposa me lo leía y decía, muy bien. Le tenía que decir a mi esposa, no toques, porque metía su dedo hasta donde decía la letra para leerla toda. Y hay gente que se nos, no, le dije, no toques, no debes de tocar eso. Pero les digo, para el tercer día, yo ya estaba con que, wow, parece que estamos regresando y van a dar un doctorado en arqueología aquí de tanto que hemos visto el pasado. Uno de los días le dije, no, hay que descansar, hay que literalmente descansar. Nos levantamos tarde y caminamos en otras cosas que no sean museos y no sean estudios, ¿verdad? Y no sea algo donde estemos estudiando algo y descansamos. Pero no hay nada de malo, hermanos, de saber. Ustedes, cuando tienen la oportunidad, y les voy a decir esto, la mayor parte del ser humano lucha no porque no tiene tiempo, lucha porque no sabe usar su tiempo. Y aquí déjales ayuda a todos los padres aquí. Todos tenemos tiempo, lo que muchos no tienen es ganas. O bien porque tiempo hay. Y si aún tuvieras nomás 3 horas, llegas en la noche y tienes 3 horas hasta casa, ¿qué haces en esas 3 horas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a platicar con tus hijos? ¿Vas a hacer algo que tus hijos quieren hacer? ¿O nomás te vas a desconectar? ¿O qué vas a hacer? Luego, muchos que sí tienen tiempo limitado y en esas 3 horas quieren ir a jugar básquetbol con sus amigos en lugar de estar con su familia. Uno tiene que saber qué hacer con el tiempo que Dios nos dio. Dios no tuvo que crear tiempo para las cosas que yo quiero hacer. Él creó el tiempo para las cosas que debo hacer. Y en muchas de estas cosas uno tiene que ser sabio, que si, bueno, sí, a lo mejor tenemos días muy ajetreados, pero en fin necesitamos que hacer nuestro deber. Muy bien. Un error que cometí con las niñas es, le dije, mira, les voy a llevar a Mega Eder, les voy a comprar algo a las niñas. O esas niñas te esclavizan a todo lo que te dices, a todo lo que dices. Ayer sábado estaba bien cansado, estaba todo el día trabajando, pensando en lo que iba a predicar, tratando de avanzar. Los sábados en la tarde quiero llegar en las noches como hoy en la noche y nomás morir. Así, con ganas de enfermarme lo suficiente para nomás dormir y que nadie me moleste. ¿Verdad? Así. Pero las niñas desde las 3, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo? Iba apenas llegando a la casa, ya vamos a ir, ya vamos a ir. Y ya les digo una cosa, uno tiene que decidir qué voy a hacer. Hermanos, todos nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Y sabes lo que yo he notado, que gente sacrifica grandes porciones de su día para cosas que quieren hacer. Entonces yo pienso que si Dios aumenta tu deseo en tu corazón de pasar tiempo con tus hijos, lo vas a ver igual de divertido que ver algo en Netflix, que salir al parque o lo que te guste hacer. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener un deseo grande en nuestro corazón de querer hacer las cosas que son importantes. Porque hay muchas cosas que no son tan importantes. Entonces cuide eso, aunque no hay nada de malo de descansar. Pero descanse con sus hijos, descanse con su esposa. Si han pasado una semana muy cansada y no han pasado mucho tiempo, pues haga las 2 horas que sí tiene, que cuenten. Haga algo bueno, algo que cuando terminen esas 2 horas, el corazón de su esposa está lleno, su corazón está lleno y pues pueden seguir en sus labores. Amén, pero no estamos ahorita exaltando la flojera, estamos tratando de decir, descansen porque trabajan y si es muy ajetreado su semana, sepan cómo y cuándo descansar. Pero entonces, ¿cómo es Cristo nuestro descanso? Y quiero que comprendamos cómo es que Dios quiere hacer el descanso nuestro. Primero, vean en sus notas, Dios quiere darnos descanso en cuanto a nuestra salvación. Gracias a Dios no tenemos que ganarnos la salvación, no tenemos que hoy luchar para ver si podemos ser suficientes buenos para la salvación. Ningún ser humano es suficiente bueno para salvarse. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. Tenemos una naturaleza pecaminosa. La única solución a nuestra salvación es Jesucristo. Y entonces no podemos nosotros trabajar y obrar para ganar la salvación. Dios nos invita a descansar en la salvación que Él ofrece. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar.
Solamente podemos descansar en Cristo en cuanto a nuestra salvación. Y si estamos hoy aquí es porque el amor de Cristo nos constriñe, no porque nos sentimos obligados a que vamos a perder la salvación o que estamos obligados por la ley. Estamos aquí voluntariamente porque amamos a Dios. Amén. Noten segundo, por favor. Dios quiere darnos descanso al confiar en Él en nuestro diario vivir. Ahora, muchas veces el descanso de la salvación no es suficiente y hay preocupaciones que cargamos, hay problemas que tenemos que cargar y lidiar. ¿Y cuántos sabemos que eso es muy cansado? Muy bien, y muchas veces puedes dormir 12 horas y te despiertas y sigues igual de cansado, porque tu alma es la que está perturbada, tu espíritu es el que está mal. Y todos necesitamos aprender a descansar en el Señor. La Biblia dice en Salmos 16, 8 al 9. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también, ¿qué? Reposará. ¿Cómo? Entonces puedes estar en problemas y poder reposar. Salmos 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, él va a sufrir, pero nosotros en Cristo no. Noten Filipenses 4:6. Por nada estéis, ¿qué dice? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de. Entonces dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Mira, no te preocupes si el impío prospera. Porque hay personas que sufren, ¿sabes por qué? Porque se las llevan comparándose. La felicidad termina cuando la comparación inicia. Y por eso en Salmos 37 dice, mira, guarda silencio, no te alteres cuando veas que otros prosperan. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Lleva todo en oración. Vean esto, por favor, paz no se encuentra en la ausencia de los problemas, sino en la presencia de Dios. Y puedes estar pasando por grandes problemas, dolorosos problemas, pero si los llevas a la presencia de Dios, hay descanso, hay paz en la presencia de Dios. Éxodo 33, 14 nos recuerda de ese principio. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré la presencia de Dios. Ahora tenemos la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces, quizás si hoy te sientes atribulado en tu alma, quizás no es por los problemas que enfrentas, aunque esos sí nos desgastan físicamente. Quizás su problema más grande es que no está descansando en Dios. Y a lo mejor muchos están pensando, pero pastor, si nomás ya terminas, ya voy a ir a descansar. Yo entiendo. Pero quizás tu corazón está turbado porque no has estado yendo a Dios en estas cosas. Y yo les prometo, pueden ahorita irse a dormir y levantarse mañana a las 10 de la mañana y aún así no es suficiente para descansar si no lo estás llevando en la presencia de Dios. Te vas a despertar igual de cansado y agotado y vas a estar de malas. Luego vas a decir, no, Señor, yo necesito. No. La paz se encuentra en la presencia de Dios. No importa que el mundo se te esté cayendo encima, si logras entrar a la presencia de Dios, vas a tener un descanso en tu alma, en tu corazón. Así que, hermanos, Dios descansó, necesitamos el descanso. Y Cristo es nuestro descanso. Así que vemos que Dios para de crear al séptimo día, ese es el descanso. Y hoy quiere Dios darte descanso hoy si lo necesitas. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación.